Ley de senos. ¿Cómo saber cómo calcular el lado y el ángulo de un triángulo? Muy bien. Para esto hay que determinar las fórmulas. Fórmulas para lados, fórmulas para ángulos. Lado A sobre seno de ángulo A. Lado B sobre seno de ángulo B. Lado C sobre seno de ángulo C. Para los ángulos, seno de ángulo A sobre el lado A, seno de ángulo B sobre el lado B, seno de ángulo C sobre el lado C. Muy bien. Teniendo esto, hay que determinar los lados y los ángulos de un triángulo. Para los ángulos se utilizarán las letras mayúsculas. Para los lados, las letras minúsculas. Los ángulos no tienen un orden al momento de poner las letras mayúsculas, puede ser el orden que más prefieras. Y teniendo los ángulos ya determinados en un triángulo, por ejemplo, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Los lados serán los opuestos a cada ángulo. Ejemplo, ángulo A, el opuesto del ángulo A, el lado opuesto, es este lado. Será el lado A, con una letra A minúscula. Ángulo B, su opuesto, este, será el lado B. Ángulo C, el opuesto será el lado C. Muy bien. Conociendo ya los lados, los ángulos y las fórmulas para cada uno, se hará este ejercicio para los ángulos. Y se tendrá que calcular esta letra B. El lado B. Tenemos previamente un triángulo con el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C. Los ángulos te das cuenta que están en mayúscula. Ya están terminados los lados. Ángulo A, su opuesto es este lado, letra minúscula, lado A, equivale a 8 centímetros. Ángulo B, el opuesto, aquí está el B, no conocemos el valor. Más adelante será determinado. Ángulo C equivale a 80 grados y su lado equivale a 12 centímetros. Calculemos primero el ángulo A, considerando 8 centímetros y el seno de 80 grados. Los datos. Es muy importante determinar cuáles son los lados que ya conocemos y los ángulos o el ángulo del que ya se tiene. Muy bien. Seno de ángulo C, 80 grados, es el que tenemos. Lado C, 12 centímetros. Lado A, 8 centímetros. ¿Qué fórmula se va a utilizar para calcular el ángulo A? Vayamos al formulario. Tenemos seno de ángulo A sobre el lado A. Aquí está. Queremos calcular el ángulo A. Se utilizará esta fórmula y se utilizará la fórmula cuyos lados y ángulo se tenga conocido. Aquí podemos ver que conocemos el seno de ángulo C, que es 80 grados, y tenemos su lado, que equivale a 12 centímetros. Por lo cual utilizaremos seno de ángulo C sobre lado C. ¿Entendido hasta aquí? La fórmula quedará de esta manera. Seno de ángulo A sobre lado A igual seno de ángulo C sobre lado C. Esta es la sustitución. Seno de ángulo A sobre lado A. Seno de ángulo A sobre lado A. El lado A quedamos que equivale a 8 centímetros y se coloca de esta manera. Seno de ángulo C, 80 grados, se colocará de esta manera. Lado C, 12 centímetros. Date cuenta de que estamos utilizando únicamente los valores que conocemos, como lógica. Teniendo ya sustituida esta fórmula, pasará de este lado. 12 centímetros por seno, 58.97 grados, sobre seno de ángulo, 80 grados. Esto es igual a 10.44 centímetros, lo que equivale al lado B. Muy bien. Ahora, ya conociendo esto, de cómo calcular un ángulo, los ángulos del triángulo, pasaremos a calcular los lados o el lado faltante de un triángulo. Muy bien.
Se sabe aquí, de ese triángulo, se tiene el ángulo A, ángulo B, ángulo C. Los opuestos, los lados, para ser exactos. Y calculemos el ángulo C, que es el faltante. Como podrán ver, tenemos que el ángulo A equivale a 58 grados, ángulo B 47 grados y nos falta el ángulo C. Vamos a calcular el ángulo C para así poder determinar los lados B y el lado A. Para esto es más sencillo, no necesitamos estas fórmulas. Simplemente haremos una resta. 180 grados menos 58 menos 47, 75 grados. Ya conocemos el ángulo C, 75 grados. Ahora sí podemos calcular el valor del lado A o el valor del lado B. En este caso tomaremos primero el valor del lado A. Los datos que tenemos son que el ángulo C equivale a 75 grados, el lado C equivale a 50 metros y el ángulo B equivale a 47 grados. Ok, la fórmula que se va a utilizar es la siguiente. Recuerden que vamos a calcular los lados. Se utilizará lado A sobre seno de ángulo A. Aquí está. Igual a lado C sobre seno de ángulo C. Aquí está. No tomaremos este valor ya que no conocemos el lado B. Únicamente conocemos el valor del ángulo y el lado C y el ángulo A. Ocupamos calcular el lado A. Esta es la sustitución. Lado A sobre seno de ángulo A, 58 grados. Aquí lo tenemos. Aquí está, aquí lo tenemos. Esto es igual al lado C. El lado C equivale a 50 metros. Sobre seno de ángulo C, que es 75 grados. Se hará lo siguiente. Vamos a poner el valor que nos falta, el sobrante de este lado, el lado A. Esto es igual a el lado C, 50 metros, por seno de ángulo A, 58 grados. Dense cuenta que será esto así. Esto, luego esto y al final este. Sobre seno de ángulo del lado C, que es 75. Esto es igual a 43.89 metros. Como ya lo dije antes, se va a poner tal cual en la calculadora. 50 metros por seno de ángulo 58 grados entre seno de 75 grados. Esto es el equivalente. Esto es lo que equivale el lado A. El lado A dijimos que equivale a 43.89 metros. Calculemos el ángulo B, es el que nos falta. Esto será de la siguiente manera. Tenemos los datos, lado C equivale a 50 metros, ángulo B 47 grados, ángulo C 65 grados. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Lado B sobre seno de ángulo B es igual a lado C sobre seno de ángulo C. Esta es la sustitución. Lado B sobre seno de ángulo B, que es 47 grados. Aquí lo tenemos. Es igual a 50 metros, porque eso es lo que vale el lado C. Aquí está. Y el ángulo C, que es igual a 75 grados. Aquí está, ya lo tenemos. Como lo dije antes en el ejemplo anterior, puedes utilizar ya sea esta o esta fórmula. Mientras se conozca completamente para poder hacer la sustitución. Muy bien. Entonces, invertimos. El lado B es igual a 50 metros por seno de ángulo 43 grados.
Aquí está. Es lo que equivale esto. Teniendo de esta manera, que aquí está lo que vamos a utilizar, ¿no? Se va a poner esto en la calculadora, como ya lo dije antes, 50 metros por seno de 43 grados sobre seno de 75 grados, tal cual en la calculadora, y te aparecerá 77.85 metros, que es el equivalente a el lado B. Y con esto finalizamos este ejercicio. Conocemos el lado A, el lado B y el lado C. De esta manera podrás efectuar tus cálculos para poder saber cómo determinar el lado y el ángulo faltante de algún triángulo.